Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este último día del mes de enero. Hoy, miércoles 31 de enero de 2024, a esta hora, las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular donde quiera que se encuentre si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si entra en éxito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Así que muy buenos días a todos. Recibo el saludo de Guillermo Useche desde Puerto Ordaz. Jesús Grajirena hoy está en Puerto Viejo, Gatialamar, allí en el litoral central de Caracas. Henry Moreno Hernández desde Atlanta. José de Villa en Maracaibo. Carlos Cuevas en Filadelfia. Hugo Boscán, Boscán en Valencia, la Valencia mediterránea, la Valencia española. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente, desde Caracas. Aeda Bon en Orlando. Pepita Sampera en Houston. Estrella Suárez en Ciudad de México. El Nava en Caracas. Jocelyn Acosta en Midland, Texas. María Alejandra Alfonso en Gainesville. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. María Isabel Vargas en Palmersville, Tennessee. Nancy Teresa Herrera en la Valencia caribeña, en la Valencia de Venezuela. Edgar Bravo en Madrid. Dan Vento en Winter Garden, Florida. Chere Ramos, nuestra muy querida Chere, en Caracas. Huitremundo Gutiérrez en Barcelona, España. Juan Acuña en Whiteville, Virginia. Jesús Aguiar en Arequipa, en el Perú. Daniel Socorro. Un maracucho en Santiago de Chile. Magali Hernández en Dublín, Irlanda. Gracias, pues, por reportar la sintonía desde todas partes del mundo. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, aquí en Miami. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel, y buenos días a todos los que nos escuchan, y cafecito para todos a esta hora. Así es. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz día. En Madrid, encargada de la producción informativa, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz miércoles para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 31 de enero, es el día de San Juan Bosco, Don Bosco, el sacerdote y educador italiano. Felicitaciones, pues, a los devotos de San Juan Bosco y a los formados por los padres salesianos en todas partes del mundo. En Caracas, emblemático el Colegio Don Bosco, con la inmensa iglesia de concreto armado allí en Altamira. Es el día de Santa Marcela. Felicitaciones a las Marcelas. ¿Se incluirán los Marcelos? San Francisco Javier María Bianchi, San Geminiano, San Metrano y la beata Ludovica Albertoni. Al repasar el calendario astrológico de Enrico Mariani, tenemos para el día de hoy la luna menguando en Libra, luna de paz, luna de armonía, la luna de la sensatez y el equilibrio. Es la luna para procurar relaciones de cualquier tipo y para procurar reconciliaciones de cualquier tipo. Pueden empezar por las románticas, las amorosas, ¿verdad? Nada mejor que una reconciliación de ese tipo. Por otra parte, es una buena luna para llegar a acuerdos, firmar acuerdos, contratos,
negociar. Esta es la luna en la que todas las partes salen absolutamente beneficiadas. Es una buena luna también para dar una reunión social y para someterse a regímenes de belleza. ¿Cómo se irá a poner usted? Luna menguante en Libra, Sol en Acuario este miércoles 31 de enero del año 2024. Hoy es el Día Internacional del Mago. El término mago proviene del antiguo persa magi y del latín magus. Es considerado un astrólogo o adivino que practica trucos de magia. Incluye a ilusionistas, prestidigitadores y a otros artistas que tienen el propósito de entretener, divertir y sorprender al público. Cuando hablamos de los Reyes Magos eran en realidad astrólogos. Es el Día Internacional de la Cebra. Existen 3 tipos de cebras en el mundo, por si usted no lo sabía. Yo tampoco lo sabía, pero le digo que hay la cebra de la llanura, la cebra de Grevi y la cebra de montaña. La pregunta es si todas tienen las mismas rayas, ¿no? Y en Venezuela es el Día del Internacionalista. Felicitaciones, pues, a todas las amigas y amigos internacionalistas en Venezuela. A ver, el programa para el día de hoy va a comenzar en Bilbao con la profesora Carmen Beatriz Fernández, politóloga y consultora política. Con ella vamos a analizar la iracunda, vehemente, destempladísima, callejera, esquinera reacción de los hermanos Rodríguez en el día de ayer, tanto Delcy como Jorge, mandando al mismísimo a Estados Unidos con todas las letras gruesas y escatológicas. Luego vamos a conversar con Eugenio Martínez. Con Eugenio vamos a tocar el tema electoral. ¿Por qué? Porque Jorge Rodríguez convocó ayer el próximo lunes a reunirse a precandidatos, partidos políticos, empresarios, campesinos, escritores, maestros, maestras de escuelas, profesores universitarios. El colmo de la demagogia y el populismo. Ha podido también invitar a plomeros, carpinteros, rateros, malandros, en fin, para decidir el cronograma electoral. Y hay una pregunta: ¿eso no es una responsabilidad del Consejo Supremo Electoral? Bien, eso lo vamos a conversar con Eugenio Martínez. En Ciudad de México vamos a conversar con la politóloga Milka Ramírez. El cártel de Sinaloa habría aportado una cantidad millonaria a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, según audios obtenidos en una investigación por la DEA y el Departamento del Tesoro. Esto es gravísimo. En Bogotá vamos a conversar con Alicia Liliana Méndez, periodista de El Tiempo. El dossier secreto contra los AK-47, la red que siembra el terror en la frontera. El Tiempo tuvo acceso al dossier que construyó la Policía Nacional, en el que se describe el modus operandi de los AK-47, las líneas de acción delictiva, y que concluye que su jefe, Saúl, pese a estar capturado en Venezuela, sigue moviendo los hilos criminales de la organización. Vamos a Boston para conversar con la doctora Mireya Wesolowski. Ella es infectóloga, y es que según el informe más reciente de los CDC, los casos de sífilis aumentaron 17% el año pasado y 80% en los últimos años. En el 2022 se notificaron más de 2,5 millones de casos de sífilis, gonorrea y clamidia en Estados Unidos. ¿Y esto por qué? En Nueva York vamos a conversar con el galerista Enrique Faría a propósito de esta tendencia particularmente ridícula de dañar las obras de arte para llamar la atención, dizque para defender causas, por ejemplo, contra el calentamiento global. Esto a propósito del último atentado, 2 activistas que le tiraron sopa al cuadro de la Gioconda, que está protegido con un cristal blindadísimo, de manera tal de que, por ello digo, es una acción totalmente
ridícula. Y nuestro foro de hoy lo vamos a dedicar al tema de la corrupción en el mundo, según el último informe de Transparencia Internacional. Los países más corruptos del mundo en este orden: Somalia, Venezuela, Siria, Sudán del Sur, Yemen, Corea del Norte y Nicaragua. ¿Qué tal? Para ello vamos a contar con la participación de la doctora Cristi Rangel, profesora titular de la Universidad de los Andes, ella está en Caracas, y con la socióloga Elvira Cuadra Lira, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica. Ella está en San José de Costa Rica. Ese será nuestro programa para el día de hoy, 31 de enero. Y en las efemérides, el 31 de enero de 1815 murió José Félix Rivas, general venezolano. Fue fusilado en la Plaza Mayor de Tucupido. Su cuerpo fue desmembrado y su cabeza enviada a Caracas para celebración de las tropas realistas. Tenía 44 años, José Félix Rivas. El 31 de enero de 1865, el Congreso de Estados Unidos aprueba 121 votos a favor, 24 en contra, la enmienda número 13 de la Constitución, aboliendo así la esclavitud en Estados Unidos. El 31 de enero de 1888, a los 72 años, falleció Juan Bosco, San Juan Bosco, Don Bosco, sacerdote y educador y fundador de los Padres Salesianos. El 31 de enero de 1919 nació el gran Jackie Robinson, el primer jugador de raza negra en jugar en las grandes ligas. Además de ser un gran pelotero, fue un gran activista por los derechos civiles. El número 42, que fue el que él utilizó con los Dodgers de Brooklyn, está retirado en todos los equipos de las grandes ligas del béisbol, en todos. Falleció en 1972 a los 53 años. El 31 de enero de 1977 se inaugura en París el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou. Y ya más recientemente, el 31 de enero del año 2020, el Reino Unido se convierte en el primer país en abandonar oficialmente la Unión Europea. El Brexit. Todavía el sol de hoy se lo están lamentando. El 31 de enero de 1932, en Ponce, Puerto Rico, nace Pedro Juan Rodríguez, mejor conocido como Pete, el Conde Rodríguez. El 31 de enero de 1957, Decca Records anuncia que Rock Around the Clock de Bill Haley and His Comets ha vendido ya más de 1 millón de copias en el formato de 78 revoluciones por minuto. Y el 31 de enero de 1959, Elvis Presley obtiene su tercer sencillo en el primer lugar en el Reino Unido con One Night. Y a las 9:16 de la mañana hacemos contacto con Javier Pacheco de la oficina de Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Javier, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, César. Agradecido nuevamente por tenerme en este espacio el día de hoy. Javier, a ver, conversábamos ayer sobre ese detalle tan importante que significa: si usted es víctima, acuda a Hani Martínez Ward. Si usted es culpable, siga de largo. ¿Por qué? Sí, bien importante. Los abogados de accidentes hacemos reclamos por lesiones y el reclamo siempre se le hace a la compañía de seguro de la persona culpable. Esta compañía de seguro se tiene que hacer responsable no solo de los daños que sufrió el vehículo, sino que también la persona, si tiene algún tipo de lesión, algún tipo de dolor o molestia producto del accidente, puede también recibir tratamiento médico y reclamar compensación económica. Entonces, siempre los abogados de accidentes van en contra de la compañía de seguro y es de la persona culpable, ya que la persona víctima tiene el derecho de reclamar. Aquí en la Florida hay una ley que le permite a las personas hacer un reclamo por lo que llaman dolor y sufrimiento, y le permite a la persona
no solo recibir tratamiento médico, sino también ser compensado económicamente por, digamos, las lesiones que sufrió producto del accidente. Entonces, ¿qué es lo importante? Y es lo que siempre me gusta recalcar, es que las personas no se descalifiquen. Muchas personas dicen, mira, el accidente que tuve no fue cosa del otro mundo, me están reparando el carro, tengo un dolorcito, pero yo no fui al hospital. Tiene que tener un abogado. Si usted tiene un dolor, por más pequeño que sea, usted tiene derecho a recibir tratamiento médico y a contratar un abogado para poder reclamar compensación económica por las lesiones. Y el abogado que usted va a contratar es Jani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. ¿En qué momento hay que llamar a Jani Martínez Ward, Javier? Sí, importante. Mientras más pronto las personas nos llamen, inclusive si nos pueden llamar desde la misma escena del accidente, mucho mejor, porque la ley de la Florida establece 14 días para hacer un reclamo por lesiones. Después de los 14 días, la persona pierde el derecho a reclamar. Y estos días son días continuos, incluyen los sábados, incluyen los domingos, incluyen los días feriados. A veces las personas nos llaman y básicamente nos llaman cuando ya no encuentran opción, cuando trataron de lidiar por ellos mismos con la compañía de seguro, la compañía de seguro no le atendió y ya se le pasan los días. Entonces no deje pasar la oportunidad de reclamar y de tener un abogado de su lado. Importante recordar los 14 días. Muy bien. ¿Y cuál es el teléfono al cual usted va a llamar? Pues al 855-DOLOR-55. Escuche qué sencillo. 855-DOLOR-55. Esto equivale a 855-365-6755. Guárdelo allí en la memoria de su teléfono celular, porque el accidente no anuncia, no avisa. Usted no sabe cuándo le puede ocurrir un accidente. 855-DOLOR-55. ¿Y cuándo se puede llamar? Ya dijiste, desde el mismo momento del accidente, pero ¿y si el accidente ocurrió en la madrugada del sábado? Por ejemplo, Javier. Sí, nuestras oficinas y nuestro centro del call center está abierto 24 horas del día, 7 días a la semana. En español, bien importante, muchas personas tienen la barrera del idioma y es natural, somos inmigrantes. Aquí en nuestro call center le van a explicar de manera sencilla, en su idioma, cuáles son los pasos a seguir, cuáles son los derechos, las opciones que usted tiene si ha sido víctima de un accidente. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, el teléfono de Jani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Javier, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, feliz día. Javier Pacheco, de la oficina de Jani Martínez Ward, tu abogada de accidentes, 855-DOLOR-55. Vamos con las noticias más importantes a este momento. Estados Unidos anunció la restauración de sanciones al sector del oro de Venezuela y amenazó con hacer lo mismo con el sector petrolero, como represalia por la inhabilitación de la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, anunció en redes sociales que en respuesta a las acciones antidemocráticas del gobierno de Nicolás Maduro, Estados Unidos ha revocado el alivio de las sanciones para el sector del oro de Venezuela. El alivio para los sectores de petróleo y gas venezolanos se renovará en abril, solo si los representantes de Maduro cumplen con sus compromisos. Cita textual. Venezuela rechaza el grosero e indebido chantaje y ultimátum del gobierno de Estados Unidos, sentenció la vicepresidenta Delcy Rodríguez. A partir del 13 de febrero quedarían revocados los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos y pasarían a revisión cualquier mecanismo de cooperación existente como contramedida si dan el paso en falso de intensificar la agresión económica contra Venezuela, cita textual para la señora Rodríguez. Su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, respondió a las sanciones impuestas en su cuenta X. Señor Brian Nichols, ¿qué haría el gobierno de los Estados Unidos si un político estadounidense propone se active una fuerza multifactorial de los ejércitos de Rusia y China para que invadan Estados Unidos? La pena para ese político sería cadena perpetua, señor Nichols. Fin de la cita. En la reunión ante la Asamblea, Rodríguez convocó a la creación del cronograma electoral. Dijo: convocamos a todos, precandidatos, partidos, movimiento de electores que quieran
a empresarios, campesinos, artistas plásticos, profesores universitarios, maestras de escuela para este lunes elaborar el calendario electoral, convocar a la elección presidencial y llevar al Consejo Nacional Electoral la propuesta de toda Venezuela. Cita textual. Luego explicó que los sectores convocados deberán asistir a una reunión con la Asamblea Nacional el 5 de febrero en horas de la tarde para discutir el cronograma electoral. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que Israel no liberará a miles de terroristas palestinos a cambio de la entrega de rehenes en el marco de una propuesta de acuerdo de tregua en la Franja de Gaza, al que se espera que el grupo islamista palestino Hamás responda en los próximos días. Netanyahu prometió: no retiraremos a las fuerzas de defensa de Israel de la Franja de Gaza y no liberaremos a miles de terroristas. Esto lo dijo en un encuentro con jóvenes estudiantes de la Academia Militar Ney David en el asentamiento de Eli, en el territorio ocupado de Cisjordania. Mientras, el ejército israelí admitió ayer haber inundado túneles del grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza para destruirlos, pues en ellos se esconden milicianos, así como bases de supervisión de ataques y armamento. Para cumplir este cometido, las tropas lanzan grandes volúmenes de agua en las construcciones subterráneas. En Bagdad, la poderosa milicia iraquí Kataib Hezbollah, la más destacada de la agrupación pro-iraní Resistencia Islámica en Irak, anunció la suspensión de sus operaciones militares contra posiciones de Estados Unidos en el Medio Oriente, 2 días después de que 3 soldados estadounidenses murieran tras una acción del grupo. Anunciamos la suspensión de las operaciones militares contra las fuerzas de ocupación para evitar avergonzar al gobierno iraquí, dijo Kataib Hezbollah en un comunicado en el que aseguró que la milicia continuará defendiendo al pueblo de Gaza de otras maneras que no especificó. El presidente Joe Biden afirmó que ya decidió cuál será la respuesta de Estados Unidos tras la muerte de 3 de sus soldados en una base en Jordania, al tiempo que afirmó que no busca una guerra más amplia en el Medio Oriente. Cuestionado sobre si considera a Irán responsable por el ataque, Biden respondió: sí, los hago responsables en el sentido de que están suministrando armas a las personas que lo cometieron. Es muy probable que se trate de un enfoque escalonado, no una acción puntual, sino potencialmente múltiples acciones. Eso explicó a los periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, a bordo del Air Force One. Puerto Príncipe. La imputación por asesinato a Martín Moïse, viuda del presidente haitiano Jovenel Moïse, abre un nuevo capítulo en la investigación de este magnicidio, un caso por el que 5 personas ya se han declarado culpables ante la justicia de Estados Unidos, donde se planificó y financió el complot. Moïse fue torturado y asesinado la madrugada del 7 de julio de 2021 en su residencia privada del sector capitalino de Pétionville, por un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos. En el ataque, su esposa, la primera dama Martine Moïse, resultó herida, por lo que ese mismo día fue trasladada a Miami. París. La Asamblea Nacional Francesa ha aprobado la inclusión en la Constitución de la libertad garantizada de las mujeres a abortar. La modificación, impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron, deberá ahora ser debatida en el Senado de mayoría conservadora. El cambio constitucional, que de hacerse realidad convertiría a la Carta Magna francesa en la única vigente en todo el mundo que garantiza de manera explícita el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, se ha aprobado por 493 votos a favor y 30 en contra. Washington. Un exsoldado estadounidense que mató a tiros a un civil esposado en Irak hace casi 20 años, fue sentenciado por acusaciones de que atacó a palos a policías durante el asalto al Congreso el 6 de enero de 2021. El juez coincidió con la fiscalía en que Edward Richmond Jr., de 40 años, de Geismar, Luisiana, es un peligro para la comunidad. Richmond fue inicialmente liberado tras su arresto el 22 de enero.
Agentes del FBI hallaron un fusil AR-15 en el closet de Richmond cuando registraron su vivienda en Luisiana. Él tenía prohibido poseer armas de fuego desde que fue condenado en 2004, cuando estaba en el ejército, de matar a un ganadero iraquí de un tiro en la cabeza. Miami. En medio de una oleada de escándalos financieros y una demanda federal en curso que amenaza con anular el mapa de votación de la ciudad, el alcalde de Miami, Francis Suárez, anunció ayer una propuesta para utilizar un auditor independiente con el fin de garantizar que los funcionarios electos estén libres de conflictos. El alcalde dijo que apoyaría aumentar el número de distritos electorales en la ciudad de 5 a 7, ya sea rediseñando los mapas o haciendo que los comisionados sean generales, lo que significa que serían elegidos por todos los votantes de la ciudad y servirían a toda la ciudad en lugar de a un área en particular. Y a las 9:36 vamos con nuestra primera entrevista de hoy. Vamos hasta la ciudad de Bilbao, donde está la profesora de la Universidad de Navarra, consultora y asesora política, Carmen Beatriz Fernández. Carmen Beatriz, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, buenas tardes, César Miguel. Encantada de estar con ustedes. A ver, como experta en comunicación política, Carmen Beatriz, ¿qué lectura le das a la reacción tan destemplada, tan iracunda, que tuvieron los hermanos Rodríguez en el día de ayer en su discurso contra los Estados Unidos? Habida cuenta que estamos hablando nada menos que de la vicepresidenta de la República y del presidente de la Asamblea Nacional, ¿qué consecuencias tiene esto para el gobierno de Venezuela en particular y el país en general? Sí, sin duda fueron dos reacciones muy feas, muy virulentas. Una muy grosera, si cabe la de el doctor Rodríguez más grosera, porque fue muy escatológica incluso, pero yo creo que más dolorosa fue la de Delcy, ¿no? O sea, creo que la de Delcy fue una declaración verdaderamente canalla, dejando en evidencia cómo los migrantes, cómo ese éxodo de venezolanos no son para la nomenclatura, sino fichas de cambio, ¿no? Fue muy fea. Ambas fueron muy feas, y evidentemente lo que están señalando pues es una escalada de los términos de negociación y una radicalización, ¿no? Por lo menos en lo que se refiere a esas voces altisonantes y vociferantes y groseras. Sin embargo, yo creo que ese llamado que hace Jorge Rodríguez a las fuerzas vivas de la sociedad, a las fuerzas sociales para reunirse y plantear un cronograma y presentarle ese cronograma al CNE, al árbitro electoral, es de una manera rebuscada una forma de hacer la tarea ante el ultimátum de los Estados Unidos y del Departamento de Estado, ¿no? O sea, creo que eso va a desencadenar una propuesta que llevarán al árbitro electoral y habrá un cronograma y cumplirán así de esa manera con el ultimátum, ¿no? Pretenderán hacerlo y yo creo que se volverá a Barbados, ¿no? En unos términos un poco más áridos de lo que se había dejado Barbados en la última reunión en septiembre, octubre, sí. Pero se volverá a Barbados. Carmen Beatriz, pero ¿cómo se vuelve a Barbados después de esa descarga escatológica como la definiste del día de ayer? Es decir, ¿cómo se recoge un agua derramada sucia de heces? Sí, y las palabras tienen consecuencias, ¿no? La palabra tiene consecuencias, pero yo creo que en parte los éxitos de Barbados, que yo creo que Barbados ha tenido éxitos, están en hacer caso omiso a las voces altisonantes y fijarse más en los hechos, ¿no? Uh-huh. Sin duda no es el deber ser y no es lo que marcan
pues, la política, porque al final la política es un asunto de formas, de mantener las formas, y mucho menos lo define así la diplomacia ortodoxa. Pero yo creo que en términos de lo que se hace, son mucho menos duros y mucho más dóciles de lo que se dice, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. A ver, ¿por qué esa reacción? ¿Fue una actuación extrema? ¿Espontáneamente fue así? Si fue así, ¿a qué se debía ese baño de ira, de rabia desmesurada? Sí, yo creo que ahí hubo creo que que esa manifestación de ira, como tú lo llamas, no es actuada. Creo que en verdad sintieron mucha rabia, no se esperaban probablemente la reacción tan rápida con relación a estas dos sanciones en particular, no tanto la aurífera, sino la otra, ¿no? Y eso les generó una hiperreacción, una sobrereacción que no es la primera vez. O sea, yo creo que los hermanos Rodríguez, particularmente el doctor Rodríguez, tiene reacciones, se controla poco y mal, ¿no? Entonces, hemos visto episodios de esta naturaleza. Yo creo que ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, este es un juego que apenas está empezando, ¿no? Yo creo que esta decisión del tribunal el viernes pasado del TCJ, lo que hizo fue explícita la judicialización de un proceso electoral, ¿no? Eso. Sí. Y de alguna manera eso lo dejó bien claro desde el principio. Ahora, este es un año que falta mucho por ver y ahora es que está empezando el juego, ¿no? Entonces, que difícil armar los escenarios porque hay demasiadas variables. Lo que sí, yo diría, yo apostaría a que vamos a tener un cronograma muy pronto, antes del ultimátum, antes del 18 de abril. El cronograma es una variable estratégica muy importante para todos los actores políticos, ¿no? O sea, sí. Implica, bueno, existe un cronograma, lo que pasa es que la oposición no lo sabe, ¿no? No es un cronograma público, hay un manejo de los tiempos que se está haciendo con esa variable administración de los tiempos solamente la tiene uno de los jugadores, ¿no? Entonces el cronograma implica que tú vas a tener esa variable estratégica tan importante que es el manejo de los tiempos abierta o visible para los jugadores opositores, ¿no? Carmen Beatriz, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, como siempre. Carmen Beatriz Fernández es profesora en la Universidad de Navarra, nos habló desde Bilbao. 9:44, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Hay una convocatoria entonces para el 5 de febrero para establecer un cronograma electoral y fijar la fecha de las presidenciales. Y se ha invitado, lo ha hecho Jorge Rodríguez en tanto presidente de la Asamblea Nacional, a precandidatos, partidos políticos, empresarios, campesinos, escritores, profesores universitarios, maestras de escuela. ¿Cómo será la reunión? No lo sé, pero cuando dicen campesinos, ¿quiénes van? En fin. Pregunto, ¿esa no es una responsabilidad del Consejo Nacional Electoral? Consultemos con un periodista que maneja suficientemente el tema electoral como lo es Eugenio Martínez. Eugenio, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César, un gusto escucharte. Tanta es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral que cuando en la mesa de Barbados se discutió la posibilidad que oposición y gobierno
pactaran la fecha de la elección y el cronograma de la elección, el gobierno venezolano se negó a que lo acordado en Barbados fuese un mandato para el Consejo Nacional Electoral, y solo se logró precisar o definir entre las partes que iba a haber una especie de consenso que se iba a elevar a consideración del Consejo Nacional Electoral, pero que nunca podía ser lo que se acordara en la mesa de Barbados en cuanto a fecha y cronograma, un mandato o una orden para el CNE. La convocatoria del lunes pareciera que el gobierno venezolano intenta de alguna manera decir que está cumpliendo con los compromisos de Barbados, en el sentido de decir que hay un consenso sobre fecha y cronograma, pero realmente no es como se había pensado que se iba a discutir no solamente la fecha de la elección, sino los lapsos técnicos esenciales para la elección. Recordar que el Consejo Nacional Electoral tiene discrecionalidad absoluta para definir lapsos complejos y relevantes como el del registro electoral, la actualización del registro. Por ejemplo, para las parlamentarias del año 2015, el CNE hizo un operativo especial de 5 meses. Para las presidenciales del año 2018 hizo un operativo de 20 días. Es decir, el CNE, la discrecionalidad del CNE pudiese jugar en contra de, por ejemplo, la actualización que se necesita hacer del registro electoral para esta fecha, para esta elección, de la invitación de la observación internacional o incluso de las auditorías que deben realizarse al sistema automatizado de votación. Ahora, ¿qué tipo de reunión es esa que se puede dar el lunes 5 en la Asamblea Nacional, a donde están invitados políticos, empresarios, campesinos, profesores universitarios, maestras de escuela? ¿Qué es lo que van a hacer allí? Me suena a una multitud. Han debido convocarla en el Poliedro. Bueno, hay dos formas de hacer, de definir la fecha de una elección cuando no está taxativamente en las leyes. Hacer un cronograma y en función de la suma de los lapsos, ver qué fecha es la más propicia a partir que se cumplen todos los lapsos técnicos, o definir una fecha en el futuro y hacer el cronograma desde esa fecha hacia atrás. Generalmente el Consejo Nacional Electoral lo hace así. Define una fecha, digamos 28 de julio, y del 28 de julio hace todo el cronograma hacia atrás, porque tiene discrecionalidad para todos los procesos técnicos. Seguramente lo que vamos a ver el lunes es una discusión muy poco técnica y muy alejada de los requerimientos de garantías y condiciones electorales para hablar de una elección competitiva en el año 2024. Muy bien, tú acabas de decir algo muy interesante, Eugenio. Dada la discrecionalidad que posee el CNE, decide la fecha electoral, el tal día de diciembre, de noviembre, de julio, y a partir de allí hacia atrás va marcando los principales hitos. ¿Cuáles son estos hitos que son necesarísimos para llevar adelante la elección, que son inevitables? Evidentemente la actualización del registro electoral y el cierre del registro electoral, la definición el sorteo de miembros de mesa, el lapso de campaña, el lapso para invitar, por ejemplo, a las misiones de observación internacional y a las misiones de observación nacionales, y el lapso de inscripción de candidaturas, lapso de sustitución de candidaturas y tiempos máximos para la auditoría del sistema automatizado de votación. Una elección puede tener cerca de 140 etapas dentro del cronograma. Sin embargo, estas 6 que acabo de señalar son a grandes rasgos los temas esenciales que deberían estar en el cronograma. Y dada la discrecionalidad del CNE, ya como última pregunta, Eugenio, ¿solo el CNE puede establecer eso? Según la ley electoral venezolana, sí. El CNE es el que hace el cronograma, el que define los lapsos y el que convoca la elección. La elección no se puede convocar desde la Asamblea Nacional. Tiene que ser un acto formal del Consejo Nacional Electoral donde anuncie la fecha y el cronograma. Ya. Eugenio, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Un abrazo, César. Eugenio Martínez, periodista especializado en la fuente electoral. 9:54.
Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, los directores ejecutivos de 5 importantes empresas tecnológicas, Meta, X, TikTok, Snap y Discord, enfrentan hoy preguntas del Comité Judicial del Senado en Estados Unidos en una audiencia centrada en la seguridad de los niños en línea. La audiencia se produce mientras el Congreso sopesa la legislación, como lo es la Ley de Seguridad Infantil en Línea, para imponer requisitos a las empresas de tecnología para prevenir el abuso y el acoso sexual de niños en Internet. El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, planea defender lo que la compañía ha hecho para mantener seguros a los niños, aunque reconoce que esto plantea varios desafíos. También va a respaldar la legislación sobre verificación de edad y control parental para niños menores de 16 años que utilizan estas aplicaciones. No habrá representantes de Google o de YouTube en esta audiencia, pero un portavoz del Comité Judicial dijo que eso no es una señal de que ellos estén libres de culpa. Uy, bien, un tema delicado, ¿eh? Por fin ponerle el cascabel al gato. Sí, señor. Gracias, Flor Alicia. Leo lo siguiente: el cártel de Sinaloa, una de las organizaciones con mayor presencia en México, habría aportado una cantidad millonaria a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. La investigación, referida por la periodista y escritora mexicana Anabel Hernández en la Deutsche Welle, señala audios obtenidos durante la investigación de la DEA y el Departamento del Tesoro, en los que los miembros de la organización delictiva y personas cercanas a López Obrador declararon haber participado en los movimientos de dinero ilegales. Esto es gravísimo. Vamos a Ciudad de México. Allí está la politóloga y periodista Milka Ramírez. Milka, buenos días. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo están? Muy buenos días. Saludos a tu auditorio. Y sí, aquí estamos, a tus órdenes. A ver, la noticia la trae Anabel Hernández, la publica en la Deutsche Welle. Es decir, estamos hablando, no es un chisme de pasillo, ¿verdad? Entendemos que hay documentación porque esto viene de una investigación conjunta, DEA y Departamento del Tesoro. ¿Qué se dice en México? Porque esto puede ser una bomba incendiaria, Milka. Además, César, déjame para comentarlo a tu auditorio, además de Anabel lo publica Tim Golden. O sea, Tim Golden no es nada más ni nada menos que quien fue corresponsal en México de New York Times y aparte ganador del Pulitzer, ¿no? Como lo acabas de mencionar, no estamos hablando de cualquier chismecito que se está platicando. En México fue una bomba. Fue una bomba porque al final López Obrador sí fue candidato en 2006, fue candidato en 2012, pero actualmente es nuestro presidente. ¿Qué dice el reportaje a grosso modo? Bueno, dice que el cártel de Sinaloa entregó alrededor de $2 millones para la campaña de López Obrador en 2006 a través de personajes muy cercanos a nuestro actual presidente. Uno de ellos y que estaría involucrado en toda esta trama es Nico. A Nico nosotros lo conocemos porque es el inseparable chofer de Andrés Manuel López Obrador hasta el 2014. ¿Sí? ¿Ibas a comentar algo? No. Me llama la atención que sea el chofer el que le llevase el dinero, ¿no? Sí. El chofer cuenta más bien. Fíjate que los choferes aquí, lo comento porque también alguna vez trabajé en la política, se vuelven muy cercanos a la persona. Son quienes entran con sus familias, quienes desayunan con ellos, quienes se enteran realmente a dónde van, qué hacen, de todo su horario, ¿no? O sea, son realmente personas muy cercanas y era el caso de Nico. Nico era este personaje que manejaba el típico suru blanco en el que se movía López Obrador. Actualmente se mueve en un Jetta blanco. Entonces, Nico trabaja con él hasta el 2014 y hay otras personas involucradas, entre ellos empresarios y un abogado. Este abogado es parte fundamental y nodal de esta investigación, López Nájera. López Nájera, identificado como Jennifer, es quien busca a la DEA y empieza a contarle a la DEA así como es que mira, yo te tengo toda esta información, bla, bla, bla. Y lo que capta la atención de la DEA es que López Nájera cuenta que en 2006, la Barbie, quien era un narcotraficante muy reconocido en ese tiempo, llamado la Barbie porque era rubio, ojos azules, él cuenta incluso que le hacían burla por su físico,
Y la Barbie le dice, oye, pues vamos a hacer un acuerdo, vamos a hacer un trato. Si López Obrador gana, o sea, yo te voy a dar lana, pero si López Obrador gana, queremos tener injerencia en la elección de quién será el procurador y aparte queremos poder operar libremente en el país, ¿no? Se acepta el trato. El reportaje dice que López Obrador, o que ellos dijeron que López Obrador estaba enterado y se hace la reunión en Nuevo Vallarta. Posterior a esta reunión se hace una segunda reunión y en esta segunda reunión ya es cuando empieza como todo el trato. Esta se haría en Aristóteles, en la calle Aristóteles aquí en la Ciudad de México, que también curiosamente operaba como dirección de estos dos empresarios. A grosso modo eso es lo que está diciendo el reportaje. Y una vez que López Obrador se convierte en presidente, cumplió en el caso de la Procuraduría, por ejemplo. Bueno, sí, nada más que recordemos, repito, este reportaje es del 2006. Vamos a la actualidad. Eso pasa en 2006, pero actualmente, y si nos vamos a la parte del narcotráfico, López Obrador llega con un discurso de abrazos no balazos y de atender las causas. Lo mantiene. Correcto, lo mantiene hasta hoy. Incluso en la mañanera de antier fue el periodista Jorge Ramos, como siempre, con datos de su propio gobierno, del propio gobierno de López Obrador, lo encara y dice López Obrador, no es cierto, yo tengo otros datos, ¿no? Entonces, López Obrador, recordemos, llega con ese discurso de abrazos no balazos, con un discurso que pudiera parecer de impunidad, porque incluso habla de amnistía a cierto tipo de criminales, y con un discurso de vamos a atender las causas, vamos a acabar la guerra contra el narcotráfico. Bueno, 5 años después, en México, tenemos una realidad de 166,000 muertos por homicidio, de más de 5,000 feminicidios. ¿Por qué? Porque pareciera que, en efecto, opera en total impunidad el narcotráfico en nuestro país. Este hecho, Milka, ¿de qué manera puede afectar la campaña electoral de la señora Sheinbaum y todo el cuadro electoral mexicano? Exactamente, César, lo mencionas. Estamos efectivamente en campañas electorales con una candidata que pareciera va a ganar, que va arriba en las encuestas, dependiendo de la casa encuestadora, entre 15 y 20 puntos. Puede afectar, claro que puede afectar. Yo esperaría que afectara el resultado, porque eso me daría luz y esperanza de que los mexicanos sí tenemos memoria histórica y que sí decimos no queremos otro sexenio violento, no queremos otro sexenio de impunidad. Todavía, bueno, más bien, van a empezar ya las campañas como tal, todavía están en periodo, pues ahorita estamos como en veda, que es el tiempo como para respirar. Viene ya fuerte las campañas electorales en marzo. Entonces, obviamente, también esta información se da a conocer, como lo mencionas, en campaña electoral. Yo sí esperaría que afectara los resultados, esperaría que los mexicanos dijeran, no, espérame, esto tiene sentido porque estamos sumidos en un país, en un contexto de violencia y militarización en las calles. Milka, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias a ti, César, muchas gracias y un abrazo. Gracias. Milka Ramírez es politóloga y nos habló desde Ciudad de México. 10:03 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con el foro en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Transparencia Internacional da los datos del año. Al mes de enero del 2024, los 7 países más corruptos del mundo en este orden son Somalia, Venezuela, Siria, Sudán del Sur, Yemen, Corea del Norte y Nicaragua. Sobre este estándar, sobre esta lista, el politólogo chileno Fernando Mírez, profesor en Alemania, escribe: todos son gobernados por gobiernos antidemocráticos, todos son pro-Putin. La región se hunde por Nicaragua, Venezuela y la falta de independencia judicial. Y se pregunta Mírez, ¿son entonces las autocracias las que con más facilidad caen en la corrupción? Esa es una buena pregunta para comenzar nuestro foro en el día de hoy. Le doy la bienvenida a la doctora Cristi Rangel. Ella es la coordinadora regional de Transparencia Venezuela,
además de ser profesora titular en la Universidad de los Andes, en la ciudad de Mérida. Cristi, muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Muy buenos días, César Miguel, y a toda la audiencia, y un gran saludo a Elvira que nos acompaña. Elvira, en efecto, es Elvira Cuadra Lira y es socióloga y es la directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica. Ella nos habla desde San José, en Costa Rica. Elvira, muy buenos días. Muchas gracias por incorporarte. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto compartir esta conversación, este foro con Cristi y con ustedes y con su audiencia, por supuesto. Gracias. A ver, repito entonces la pregunta que le quito a Fernando Mírez. ¿Son las autocracias las que con más facilidad caen en la corrupción? Habida cuenta que entre los 7 países más corruptos del mundo figuran Venezuela en el segundo lugar y Nicaragua. Comencemos con la doctora Rangel. Cristi, por favor. Sí, estoy convencida de que hay una relación entre la autocracia y la corrupción. Cuando hablamos de corrupción, estamos hablando del abuso del poder delegado o encomendado para beneficios particulares. En este sentido, lo que caracteriza a un sistema democrático es que exista contrapesos a los poderes, equilibrio, que haya independencia efectiva entre el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y los órganos contralores. En el caso de los países con más corrupción, vemos que hay un abuso de poder, una percepción de que es muy posible que haya abuso de poder, sobre todo el poder que ejerce el poder ejecutivo. Y esta edición, Transparencia Internacional, hace un énfasis en la debilidad de los sistemas de justicia que forman un elemento fundamental para el ejercicio de estos contrapesos. Justamente el hecho de que haya falta de independencia, de que haya irregularidades en la designación de jueces y fiscales y de aquellos que participan en el sistema de justicia, facilita la corrupción y la influencia indebida por parte de élites políticas. Y justamente las autocracias se caracterizan por ser sistemas de gobierno en donde se busca concentrar el poder en pocas manos, anular los contrapesos, y es posible entonces que se realicen estos abusos que ocasionan la corrupción y las pérdidas patrimoniales. En el caso de la América Latina, no quedan por fuera, países como Honduras y Guatemala, Cuba, Colombia, Argentina, Brasil, República Dominicana, Panamá, Ecuador, Perú, El Salvador y México, Bolivia y Paraguay. Prácticamente la corrupción está presente a lo largo de todos nuestros países. ¿Por qué? Le pregunto a Elvira Cuadra Lira. Bueno, yo quisiera iniciar diciendo que coincido con lo que plantea la doctora Rangel en términos de cuál es el contexto, digamos, institucional y las condiciones que contribuyen a que exista la corrupción y que se extienda la corrupción. Particularmente en el Estado, pero realmente la corrupción trasciende a los actores estatales, ¿verdad? Efectivamente, lo que hemos podido observar en América Latina es que la corrupción se ha convertido en un cáncer, en una especie de problema más que endémico en toda la región latinoamericana y de acuerdo a lo que nos ilustraba recientemente el informe sobre riesgo político en América Latina, un documento que fue presentado o un análisis que fue presentado hace menos de un mes, hay una combinación que yo diría que es perversa en el caso de nuestros países y es la combinación entre autoritarismo, corrupción, altos niveles de corrupción que cruzan
a todo el Estado en sus diferentes niveles y que llegan incluso hasta el más alto nivel, y el tema del crimen organizado que también ha venido precisamente aprovechando esa combinación de autoritarismo y corrupción, ha venido permeando y ha venido ocupando espacios importantes en las posiciones de Sí, poder y dentro del Estado de nuestros países. Entonces, esa es una de las combinaciones más críticas y ya. que nos da entonces este análisis sobre la situación de la corrupción en América Latina. Fíjese usted, Elvira, hay tres países, los tres países latinoamericanos que salen mejor parados son Uruguay, Chile y su país, Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica está tan bien ubicada en esta materia? ¿Qué ocurre en Costa Rica que no ocurre en otros países? En Centroamérica, por ejemplo. Bueno, yo quisiera hacer una pequeña aclaración. Yo estoy en Costa Rica, pero yo soy nicaragüense. Ah, bueno, Sí, al lado. sí, y pues tengo que decirlo, estoy aquí precisamente por las circunstancias y las condiciones Mm, de Nicaragua, ¿verdad? Pero puedo hacer un comentario en relación a la diferencia que hace Costa Rica respecto, digamos, al resto de Centroamérica y la posición que ocupa. Decir que en general la valoración que hace la sociedad costarricense de este último informe de Transparencia Internacional y el papel que el país ocupa, pues no están muy satisfechos porque Costa Rica en los últimos años ha decrecido un poquito en ese índice de transparencia. Este año se mantiene más o menos constante respecto a los años anteriores. Entonces no hay mucha variación, pero un elemento que es bien importante y que hace una diferencia sustantiva es que efectivamente, como señalaba la doctora Rangel al inicio, hay un contrapeso y una independencia de los diferentes poderes de tal manera que ujú. hay una contraloría y no existe discrecionalidad para el ejercicio del poder. Entonces, efectivamente, el Parlamento tiene un papel muy importante de supervisión, de alerta en respecto a la gestión que hace, por ejemplo, la presidencia del Ejecutivo y la Corte Suprema de Ya. Justicia. Igual, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los elementos más significativos. Hablaba Elvira Cuadralira. Entonces le hago la misma pregunta, pero desde otra perspectiva, a la doctora Cristi Rangel. Cristi, ¿qué ha hecho Venezuela para llegar a ese no precisamente honroso segundo lugar? Quiero decir, ser el segundo país más corrupto del mundo. ¿Cómo Venezuela llegó a eso? Sí, César Miguel, en Transparencia Venezuela hemos analizado este tema desde hace varios años y hemos determinado que en nuestro país se configuró aproximadamente desde el año 2003 un patrón de gran corrupción que se caracterizó por dos elementos, pero voy a mencionar unos pocos rápidamente por sé que el tiempo es importante. Quisieron tener monopolios en sectores económicos estratégicos. Crearon incentivos perversos a la actividad económica como el control de precios y el control de cambios y leyes laborales perversas. Ejercieron control cívico-militar, incluyeron al sector castrense en actividades civiles y los ciudadanos no podemos relacionarnos con el Estado de igual manera si nuestra relación es con militares en vez de con civiles. Se realizó un gasto público discrecional porque desde el año 2003 se crearon presupuestos paralelos, independientemente de lo que dice nuestra Constitución, de que el presupuesto es uno solo. Se crearon presupuestos como el Fonden, el Fondo Chino, el Fondo Renault, Miranda, y estos presupuestos se manejaron con absoluta discrecionalidad, sin el debido control de la Asamblea Nacional o el Parlamento. Se crearon leyes habilitantes para darle poderes al presidente para que legislara sin
vigilancia del Parlamento y luego desde el año 2016, cuando la Asamblea Nacional cambió de composición, se establecieron decretos de emergencia económica que limitaron todo poder de control político de la Asamblea Nacional. Antes de esto ya habían modificado la composición del Tribunal Supremo de Justicia, añadiendo más magistrados para tener control sobre las principales autoridades de nuestro Poder Judicial. Ahora mismo, la directiva de nuestro sistema de justicia es una directiva que se caracteriza por no tener carrera judicial ni académica, por militancia partidista y con afinidad al poder, y cuyas decisiones previas están alejadas de nuestro contexto jurídico. En este sentido, cooptados los poderes, ha habido todas las posibilidades para que Venezuela sea uno de los países más corruptos del mundo. Hemos identificado 243 casos de corrupción sobre Venezuela abiertos en 29 países del mundo. Es decir, la corrupción en nuestro país está siendo investigada en otras 29 jurisdicciones. Esto es un caso inédito. Hemos contabilizado más de 246 obras inconclusas y el caso más reciente difundido por las propias autoridades gubernamentales, la trama PDVSA Cripto, estimamos unas pérdidas de 16.960 millones de dólares sobre las que hicieron mucha bulla y luego hay un silencio y estamos hablando de prácticamente el monto del presupuesto del año pasado. Dios. Ya para concluir, porque el tiempo se nos vino encima, quisiera preguntarle a Elvira Cuadra Lira. Elvira, de establecer una suerte de decálogo sobre qué elementos gubernamentales en la administración pública podrían garantizar niveles óptimos de administración, es decir, niveles mínimos de corrupción. ¿Se podría establecer un decálogo sobre esto? Bueno, sí, es posible y de hecho hace ya varias décadas que se trabaja prácticamente en todo el mundo tratando de diseñar estos sistemas de supervisión y control. No sé si puedo señalar 10 puntos específicos, pero ¿qué te diría? Elementos claves son esto que ya se ha mencionado en varias oportunidades, que tiene que ver con la existencia de poderes estatales con independencia y que hagan un contrabalance de poder. Segundo, es importante que exista un sistema de control y de supervisión sobre las instituciones y sobre los funcionarios públicos. Esto a mí me parece que es clave. Tercero, me parece que el tema de la sujeción a la ley es también otro de los elementos importantes ahí. Y creo que otro elemento que hace también parte de esto, en algunos países está establecido en la ley, en otros no es parte de los marcos jurídicos e institucionales, tiene que ver con la capacidad ciudadana de hacer auditoría y supervisión sobre la gestión de gobierno a diferentes niveles. Esto es algo que realmente contribuye mucho para eso. Y pues un tema que también lo hemos analizado, sobre todo en el caso de Nicaragua, y que aparece ahora en este informe que les mencionaba al inicio, es que los marcos jurídicos y los procedimientos institucionales no dejen zonas grises o zonas opacas, de tal manera que por ahí se pueda crear un ecosistema o un ambiente propicio para las prácticas corruptas. Muchísimas gracias a Elvira Cuadra Lira, socióloga, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, desde San José de Costa Rica. Gracias, Elvira. Y muchísimas gracias a la doctora Cristi Rangel, profesora en la Universidad de los Andes y coordinadora regional de Transparencia Venezuela. Muchísimas gracias, Cristi. Fue un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
10:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Leo esta información que viene desde Colombia. El dossier secreto contra los AK-47, red que siembra el terror en la frontera. El Tiempo, el diario, tuvo acceso al dossier que construyó la Policía Nacional, en el que se describe el modus operandi de los AK-47, las líneas de acción delictiva, y que concluye que su jefe, Saúl, pese a estar capturado en Venezuela, sigue moviendo los hilos criminales de la organización. Esta es una cita textual en El Tiempo. Una ola de violencia se ha desatado en Cúcuta debido al actuar delictivo de bandas criminales de origen venezolano, como el Tren de Aragua o los AK-47, y como leía antes, su jefe, aunque estaba capturado o detenido en Venezuela, sigue operando. Vamos a ahondar en el tema. Vamos a la ciudad de Bogotá, donde está la periodista del diario El Tiempo, quien cubre la fuente militar, Alicia Liliana Méndez. Alicia Liliana, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Alicia Liliana, ¿me escuchas? El gusto es mío, sí, el gusto es mío, muy buenos días, gracias por esa invitación. Alicia Liliana, a ver, ¿cómo se explica en Colombia, en Venezuela a lo mejor se puede entender, pero en Colombia, cómo se explica que Saúl, estando capturado en Venezuela, sigue manejando los AK-47 en Colombia? Creo que me escuchaste la pregunta, Alicia. Ya, se había brincado. Sí, sí. Bueno, básicamente es el poder de la corrupción que tienen todos estos delincuentes y aunque usted no lo crea, es una situación que también se ve en nuestro país, que estos jefes de estructuras delincuenciales que son capturados mantengan el control de las mismas desde las cárceles. Llama la atención, obviamente, que Saúl siga moviendo los hilos desde Venezuela de estos grupos, pero la tecnología, los celulares, que aunque en los centros de reclusión están prohibidos, por esa misma línea de corrupción de los entes que cuidan las cárceles, pues le llegan a estos delincuentes y, le repito, esta situación también se vive en Colombia. ¿Qué está pasando con Saúl? Saúl maneja un grupo delictivo que se hace llamar los AK-47, que en Cúcuta y en la frontera se financian de la extorsión, el microtráfico y de los homicidios selectivos. Y en este momento está mostrando su fuerza, su poder en nuestro país para seguir manteniendo esa estela de violencia a través de muertes violentas. Y es así como hace unos días se vio cómo asesinaron a un habitante de calle, prácticamente transmitieron a través de redes sociales, de todo esto que tiene que ver hoy con los medios alternativos, los grupos sociales, WhatsApp, todo esto, Facebook, grabaron un video y transmitieron después cómo asesinaron a este habitante de calle, enviando un mensaje, muy seguramente, a los mismos integrantes de su red, a la misma gente que hace parte de la red, que son muchos de ellos venezolanos en situación económica pues desfavorable, y de igual forma pues a aquellos con los que se está luchando en este momento el control territorial. Aclaramos, en ningún momento Saúl, valga la redundancia, aparece en este celular, pero sí sabemos que son hombres que están asumando los que están desarrollando estas actividades delictivas en Cúcuta y en la frontera. Y la nota hace alusión al Tren de Aragua. Están trabajando en conjunto, trabajan enfrentados. ¿Qué tan grande es la presencia de esta banda delictiva venezolana? El Tren de Aragua llega a Colombia antes de la pandemia y llega de una forma muy tímida, llega con los primeros venezolanos o el segundo grupo de venezolanos grandes que migró hacia nuestro país.
y se empiezan a sentar obviamente en la frontera, en Cúcuta, en Rosario, etcétera, etcétera. Nos dicen que el AK-47 es un hijo que sale del Tren de Aragua, es una outsourcing que crea Saúl después de una masacre que se les indica a él en el año 2022 en Cúcuta, que lo deja muy al descubierto, y entonces, como una forma de evadir a las autoridades, se inventa este nombre de los AK-47, pero aparentemente puede ser una filial muy cercana del Tren de Aragua. El Tren de Aragua y sus actividades delincuenciales la estamos viendo aquí muy fuerte en Bogotá, con alias Satanás, que sabemos que fue capturado, pero aún capturado sigue intimidando a los comerciantes, sigue enviando mensajes a la gente de bien en nuestra ciudad, en Bogotá. Y es un fenómeno delincuencial que se ha expandido en varias zonas de Colombia, y es esa presencia del Tren de Aragua en las extorsiones y en los homicidios selectivos, en la lucha por el poder de controlar las redes de microtráfico. Ahora, ¿Saúl es colombiano o es venezolano? Hay un delay fuerte. Se me perdió la señal, creo que la pregunta Sí. es si Saúl es colombiano. No, Saúl, dicen los organismos de inteligencia de Colombia, es venezolano, migró de Venezuela y empezó a delinquir aquí en Colombia. De hecho, cuando lo capturan muy cerca a la frontera de Venezuela el año pasado. Era de los más buscados en territorio colombiano, en norte de Santander, tenía el circular azul de Interpol, y lo capturan con 2 hombres en territorio venezolano, portando 5 kilos de marihuana y armamento. Armas de corto alcance que muy seguramente eran para su protección personal. Como última pregunta, ¿qué dicen las autoridades ante todo esto, ante esta ola de violencia en la frontera, especialmente en Cúcuta? Pues los organismos de seguridad trabajan muy, muy de la mano, me refiero yo a autoridades civiles y locales, fiscalía, gobernador, alcalde, policía y fuerzas militares, en cerrar el paso en las trochas, en cerrar esos controles migratorios y fortalecerlos. El tema en este momento es que, aunque si bien las relaciones políticas con Venezuela ya están un poco más suavizadas, no se nota que sea lo mismo en el intercambio de información con las autoridades militares y policivas del país vecino. Esto dificulta en cierta forma ese trabajo en la frontera para cerrar el paso a la delincuencia, no solamente de los AK-47 del Tren de Aragua, sino de grupos delincuenciales organizados como el ELN o las disidencias que hacen presencia en territorio venezolano. Alicia Liliana, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A ustedes por esa invitación, un abrazo muy fuerte a los venezolanos, a todas las personas que nos escuchan allá también en Estados Unidos. Gracias. A usted, Alicia Liliana Méndez, periodista del diario El Tiempo, desde la ciudad de Bogotá, 10:33. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Recording stopped. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, la policía sueca detonó este miércoles un objeto explosivo encontrado en el exterior de la Embajada de Israel en Estocolmo. Personal de la legación israelí alertó hacia las 13:10 hora local, 12:10 hora de Greenwich, a las autoridades suecas de la presencia de un objetivo sospechoso junto a la valla. Un grupo numeroso de agentes se desplazó hasta el lugar y acordonó la zona, aunque el personal de la embajada no fue evacuado. Efectivos del grupo de artificieros acudieron más tarde al lugar y detonaron el objeto, que según el tabloide Aftonbladet era una granada, aunque la policía no lo ha confirmado. Las autoridades han abierto una investigación preliminar por daño grave a la seguridad pública y amenazas. Y el embajador israelí en Suecia, Siv Nemo Kullman, dijo en Twitter: "No nos vamos a dejar asustar por el terrorismo". Wow. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:34. Leo lo siguiente. Según han informado los CDC, aquí en Estados Unidos, los casos de sífilis aumentaron 17% el año pasado y 80% en los últimos 5 años. En el 2022 se notificaron más de 2,5 millones de casos de sífilis, gonorrea y clamidia aquí en Estados Unidos, aunque los funcionarios están más alarmados por las
epidemias de sífilis y sífilis congénita. Según los CDC, en 2022 nacieron más de 3.700 bebés con sífilis, el nivel más alto en al menos 30 años y un aumento 10 veces mayor que en la última década. Texas, California, Arizona, Luisiana y Florida representaron el 57% de todos los casos de sífilis congénita reportados en el 2022. ¿Esto a qué obedece? Sífilis. Vamos hasta la ciudad de Boston, donde en la Universidad Chan Medical School está la doctora Mireya Wesolowski, infectóloga. Mireya, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Teníamos rato desde la pandemia que no conversábamos. Así es, César, de verdad que estamos conectados otra vez por otra epidemia, lamentablemente, pero de eso se trata mi trabajo, de ver casos que están ocurriendo en nuevos en estados, en países, y esta epidemia, que la sífilis es una enfermedad muy vieja, tan antigua como casi los seres humanos, lamentablemente es transmitido a través de actividades sexuales o congénito, como estamos viendo, niños que nacen de madres que están infectadas y que producen muchísimas problemas en los niños, desde problemas óseos, problemas en la piel, problemas en el sistema nervioso central, y causa inclusive pueden haber abortos antes de que el niño nazca, pueden nacer con mucha letalidad. Esto no lo habíamos visto y está rampante. ¿Cuál es la causa? Quizás es lo que todos los estamos preguntando. ¿Por qué está ocurriendo esto? Exactamente. Están ocurriendo, es lo que llamamos como que no solamente es un hecho, sino que después de la pandemia, hablando de la pandemia del COVID, la gente como que se desató y empezaron a tener actividades sexuales y a encontrarse, y quizás sin tener la educación o la inhibición o la protección de usar protección. Y con eso también llevó que la epidemia de los opioides, que está tan rampante en los Estados Unidos, en todos los estados, ocasiona que las personas tengan sexo para conseguir drogas, tanto mujeres como hombres, y eso también ha aumentado la epidemia o el número de casos. Ahora, cuando la mujer está infectada y no sabe que está infectada y sale embarazada, porque las dos cosas se transmiten, tanto la sífilis como un esperma que concibe pues un óvulo, al infectarse, la mujer infecta al niño porque pasa a través de la placenta y se infecta. Entonces, o puede infectarse durante el embarazo, que también ocurre. Entonces, esas cosas están pasando. Una falta de educación, quizás a nivel de que estamos todavía viviendo enfermedades transmitidas sexualmente, porque no solamente es la sífilis, es la gonorrea, es la clamidia, el HIV a través de la transmisión sexual. Todas estas enfermedades de transmisión sexual estamos viendo un ascenso. Y creemos que tiene que ver con esta, número uno, falta nuevamente de educación y entendimiento de estas enfermedades, inhibición del uso de protección, y lo otro, que el opioide, la epidemia de opioides está ocasionando todos estos hechos. Después hay una falta de screening o de testearse tempranamente. Y eso hay personas que no tienen los recursos de salud. Afortunadamente, algunos están comenzando a tener más y más, pero es necesario que las personas se chequeen, sobre todo los jóvenes que están activos sexualmente y que no estén creyendo porque tienen una bonita cara, porque huelen bien, no están infectados. Sí, Mireya, el uso de preservativos, por ejemplo, ¿evitaría estos contagios o no es suficiente?
es bastante, protege bastante, no es 100% porque recordemos que el sexo oral también puede contagiar. De hecho, hemos visto casos de sexo oral, enfermedades en la boca o en los genitales, donde están transmitidos de esa manera. Definitivamente que los condones es importante y lo tenemos que enfatizar, como el estar escrineándose cada 3 meses, aquellos que tienen actividades sexuales con gente que no tienen, Sí. recursos, pues tienen que estar chequeándose y protegiéndose. O sea que sí Ahora, es importante el uso de los condones. decías, por ejemplo, una madre concibe, pero ella no sabe que está infectada. ¿Cuáles son los síntomas de la sífilis? A veces asintomático, o a veces puede pasarse como un poquito de rash, como una erupción. A veces en las mujeres puede percibirse como una fiebre, como si tuviese un cuadro febril, que puede confundirse con cualquier enfermedad respiratoria. Lo que llaman el flu-like symptoms, o sea, fiebre, un poquito de dolor de cabeza, malestar general, y puede pasar. Y ese es el problema, que no se dan cuenta. Claro, una vez que la mujer comienza a tener cuidados de embarazo, ellos están siendo chequeados testeados para sífilis y los pueden detectar en ese momento. Pero si no han tenido el curso de chequeo, pueden nacer niños y pueden nacer con estas enfermedades sin haberse dado cuenta. La O es muy diferencia tarde. entre sífilis, gonorrea y clamidia, ¿cuál es? Bueno, la sífilis es un treponema, es una enfermedad bacteriana, la clamidia también. Son diferentes. La clamidia es intracelular, la gonorrea es una bacteria que también se transmite y produce bastante pus en las vías urinarias o en el meato o en la vagina. La sífilis más sistémica, viaja hasta el cerebro y puede producir demencia, puede producir meningitis afecta a la mayoría de los órganos. La clamidia y la gonorrea menos producen más molestias a nivel de genitales. Ya. Mireya, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Buen día, gracias. La doctora Mireya Wesolowski, desde Boston. Ella es profesora en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chan Medical School en Massachusetts. 10:42 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 2 mujeres danzan sopa contra la Mona Lisa en el Louvre de París. Pasan tras la barrera y se quitan las chaquetas para mostrar los lemas que llevan en la franela, mientras en el cuadro más famoso del mundo, la Gioconda de Da Vinci, pues chorrea la sopa. Otro atentado en otro importante museo norteamericano por parte de grupos ecologistas que dicen que quieren proteger el ambiente, salvar el planeta, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué con el arte? ¿Por qué actúan de esa manera? ¿Qué es esto para los cultivadores del arte? Vamos hasta Nueva York. Allí está el destacadísimo galerista Enrique Faría, quien puede tenernos algunas respuestas al respecto. Enrique, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días, César. Te agradezco en primer lugar la invitación y en segundo lugar el que me hayas calificado de destacadísimo. No sé si es tan cierto, pero bueno, eso no es lo importante. No, pero sí lo eres, sí lo eres. Ni lo que nos atañe en este momento. Enrique. Yo quisiera empezar, ¿verdad?, por hacer un pequeño preámbulo y como dices tú, bueno, me encanta esa pregunta. ¿Por qué con el arte? ¿Verdad? Y dejo que tú me hagas las preguntas, pero me parece que es interesante, ¿verdad?,
hacer un señalamiento de lo que ha venido pasando en torno a ese tema, que no es una cosa nueva. Desde principios incluso del ciclo pasado y en otras ocasiones, incluso anteriormente, ha habido gente que ha protestado por algún tema en particular y se ha arrebatado contra el arte. No sé, hay unas cosas que son importantes de señalar. La Pietà de Miguel Ángelo en el Vaticano, la Cruz Blanca de Malevich, padre de todo lo que puede ser el abstraccionismo, en el Stedelijk en Holanda. No sé, el propio Tony Shafrazzi, un grandísimo y conocidísimo galerista neoyorquino que arremetió contra el Guernica. La Guía Nocturna, el famoso cuadro de Rembrandt de The Night Watch, que está en el Rijks también, y ahora el Louvre. ¿Por qué con el arte? Te dejo. A ver, dame la respuesta, porque aquí hay algo que llama la atención. Citas el famoso atentado contra la Pietà. Era un individuo enloquecido, pues que asumía que eso era demasiada perfección. Pero eso es un caso muy puntual. Lo que hemos vivido en repetidas ocasiones en los últimos tiempos son supuestos defensores de causas ecologistas, causas ecológicas, que dañan el cuadro y empiezan a gritar discursos y consignas. Es más importante, vale más alimentar a la humanidad que un cuadro como la Mona Lisa, la Gioconda de Da Vinci. ¿Por qué allí es donde viene la pregunta ahora? Porque es un movimiento como más general. Mira, yo pienso que las manifestaciones en contra del arte son absolutamente innecesarias. No creo que arremeter contra los bienes que le pertenecen a la humanidad, porque el arte no es un bien, sobre todo el arte en museos, son bienes que le pertenecen a la humanidad. Yo pienso que esa no es la manera de activar procesos de cambio para que se mejoren situaciones X, Y o Z en el mundo. ¿Entiendes? La alimentación en Francia. Sí, mira, a mí me parece que es algo sumamente importante, ¿verdad? Porque hay gente que está en contra de los pesticidas, pero para nada es más importante, en mi opinión, y quiero aclarar además, César, que estas son cosas que yo te estoy dando desde mi propio punto de vista. En mi opinión, eso es absolutamente innecesario y no va a llegar a los estamentos en donde se van a lograr los cambios. En mi opinión, esto tiene que ver con todo este manejo de redes sociales para alcanzar algo que tiene que ser espectacular o algo, Sí. tú sabes, como de cine, ¿no? Una cosa así como wow. Entonces, estos grupos ahora se convierten en grupos famosos en base a acciones que, en mi opinión, no van a llegar a solucionar esos temas. La ecología es un tema importantísimo que tenemos que tomar en cuenta todos los ciudadanos del mundo a quienes nos interesa que el mundo sea cada día mejor para la generación venidera. No se va a conseguir tirándole sopa a un cuadro como la Mona Lisa. Esto es, mi opinión, sensacionalismo. Sí. Ahora, ¿cómo es que esto ocurre en el Louvre y ocurre con el cuadro quizá más protegido y resguardado del mundo? El Louvre es un museo muy seguro y más allá de todas las medidas de seguridad, sobran las que tiene la Mona Lisa. ¿Cómo pudo ocurrir eso? Y un detalle que llama la atención, cuando uno ve el video, aparece una trabajadora del Louvre que en lugar de arrestar o apresar o silenciar a las manifestantes, pone como una especie de pancarta, una especie de malla, no sé si para que no las vieran a ellas o para que no vinieran más ataques al cuadro. Pero, ¿qué ocurre con las medidas de seguridad de los museos? Mira, yo creo que los museos y sus medidas de seguridad son como cualquier institución en el mundo, no son absolutamente infalibles. Y además el que tú tengas, ¿verdad?, algo en una bolsa
porque no estamos hablando de gente que entró con cuñetes de pintura, que pueden ser como indicaciones de una cosa más obvia. Pero bueno, mira, si tú llevas en tu bolsa una sopita en un vasito, tú sabes, bueno, mira, esa señora francesa, a los franceses les encanta la sopa de tomate, ahora se van a tomar su sopa en el parque, en lo que salgan. No creo que sea, tú sabes, una cosa como para alertar de manera o roja al museo. Los museos son infalibles. A mí lo que me parece, además, ¿verdad? Y es interesante, y sería más interesante estudiar, yo creo que la intención no es la peor, la manera de hacer las cosas es la que tiene que ser cuestionable, porque sabiendo que la Mona Lisa tiene un vidrio antibalas de protección que es imposible que echándole incluso, tú sabes, no sé, una pistola de fuego la vayan a dañar, entonces, sabes, yo no sé, hay que decirle a esta gente, busquen una manera de protestar que sea mucho más efectiva que esta que es meramente sensacionalista. Ya. Floralicia quiere hacerte una pregunta. Sí, bueno, básicamente, un placer saludarte, Enrique. Lo preocupante de esto, como decías tú, es el efecto y el impacto que tiene en las redes sociales y la posibilidad de que se repita, ya no tanto también en museos, sino quizás también en galerías, en shows y en bienales de arte, que también son públicos y que la gente asiste. ¿Cómo se prepara este mundo del arte frente a estos ataques? Mira, yo creo que lo fundamental en todo esta serie de eventos, y creo que en muchas de las cosas que estas acciones pretenden activar, es la educación. Hay que educar al pueblo a través de las mismas redes sociales para que no actúen de esta manera, porque actuar de esta manera posiblemente no logre llegar a los lugares donde pretenden llegar. Fíjate tú que, para traerlo un poco al plano venezolano, que logró la pérdida de la odalisca de Cézanne, no logró absolutamente nada, ¿verdad? No cambió lo que está viviendo Venezuela. Esto no va a cambiar la ecología, ni va a cambiar la manera de los franceses alimentarse. Hay que buscar una forma de educar para que la gente no arremeta contra los bienes públicos que le pertenecen a la humanidad y que conforman la memoria y la historia de las civilizaciones en la Tierra. Enrique, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. El placer es mío y aquí siempre me tienen a la orden para lo que ustedes requieran. Enrique Faría, galerista desde Nueva York, 10:55. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Floralicia? Viene de Bogotá. La Fiscalía de Colombia ocupó con fines de extinción de dominio bienes valorados en más de 12.250 millones de pesos, lo que es 3.1 millones de dólares al cambio de hoy, pertenecientes a varias estructuras de narcotraficantes. Se trata de 149 propiedades y otros bienes ubicados en los departamentos del Valle del Cauca, Atlántico, Santander, Cundinamarca, Casanare y Guaviare. Y pues evidentemente figuran los nombres de personas familiares a varios narcotraficantes, algunos pertenecientes al cartel de Cali, algunos otros sectores. Se trata de 21 inmuebles rurales, 22 predios urbanos, 22 vehículos, 3 establecimientos de comercio, una sociedad y 80 cabezas de ganado. Bueno, gracias, Floralicia. 10:56. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.